En el año 15 del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes, virrey de Galilea, y su hermano Felipe, virrey de Iturea y Traconítide, y Lisanio, virrey de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y recorrió toda la comarca del Jordán predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Una voz grita en el desierto: preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Elévense los valles, desciendan los montes y colinas, que lo torcido se enderece, lo escabroso se iguale, y todos verán la salvación de Dios. Palabra del Señor. El Evangelio de San Lucas quiere resaltar como algo importante que Jesús es un personaje histórico que pertenece a la historia de su tiempo y que todo el cristianismo, toda la vida cristiana se basa en este hecho de que Jesús es un personaje histórico. Por otra parte, una segunda conclusión anticipada que podemos sacar de las lecturas de hoy es que la fe es esencialmente un hecho de vida, una experiencia que tiene que terminar en una praxis y que involucra a todo el ser con todas sus circunstancias. Vamos a ver estos dos puntos. Jesús es un personaje histórico y lo hemos visto, San Lucas nos lo presenta haciéndonos una narración de quiénes eran los personajes que gobernaban en su tiempo, tanto los políticos como los religiosos. Como decimos el domingo pasado, el hombre, toda la vida humana, es de por sí una tensión entre el pesimismo y la esperanza. Y por eso Lucas nos pone el personaje de Jesús así, en esta tensión de pesimismo y esperanza. Jesús puede ser para nosotros y significar algo porque vive dentro de uno de los mayores pesimismos de la historia universal. Las circunstancias que rodean a Jesús en su época eran unas circunstancias realmente muy difíciles. El pueblo de Israel estaba bajo la opresión del imperio y los reyes y gobernadores eran dobles y tenían que estar politiqueando para poder llevar la nación a su fin. Una circunstancia realmente desastrosa. Pues bien, esa tensión que existe en la vida del hombre y que nosotros la vemos en nuestra situación de crisis, Jesús puede darnos la solución a esta tensión. El cristianismo da la solución a esta tensión desde la esperanza. Solo desde esta persona de Cristo históricamente encarnado podemos suscitar la fe y la esperanza en los pueblos. Si Cristo nos hubiese encarnado en esta radicalidad humana, si Cristo no hubiese tomado carne en la carne del hombre con toda su realidad, si Cristo hubiese sido un Dios elevado en los cielos que nos dice cómo hay que entender el mundo, jamás lo habríamos entendido. Precisamente porque se encarna en la historia humana, en lo concreto del hombre,
se parece en todo a sus hermanos, precisamente por eso puede ser un motivo de esperanza. Jesús, Dios, se va a convertir para el problema humano en la fuerza de nuestra fuerza. Dios no va a solucionar nuestra historia desde un punto de vista milagrero, pero su forma de entender el mundo expresada en Jesucristo va a ser la que nos dé a nosotros una escala de valores o una manera de entender el mundo y la historia capaz de darnos fuerza para salir al paso de los problemas históricos. Y esto es solamente porque Jesús se encarnó realmente en la historia. Jesús vivió la vida de los hombres. Dios, la palabra de Dios encarnada, está preocupada de la vida de los hombres. Por eso, los evangelios, todos, pero sobre todo el de Lucas, subrayan este compromiso histórico de Jesús. Este compromiso histórico de Jesús, además, nos hace salir de dos tentaciones que podemos tener. Una, vivir la religión de espaldas al mundo. Llevar una religiosidad de dentro del templo y olvidarnos del problema humano. Olvidarnos de la situación histórica en la que estamos viviendo. Y encerrados en el templo, estar para el culto y para nuestras cosas sin tener en cuenta por dónde andan los hombres. Y de esto nos acusan. Nos dicen que vivimos evadidos de la realidad, que el cristianismo es una forma de evadirse de este mundo y de la realidad. Le damos la espalda al hombre. Mirad, eso es mentira. Y los que lo dicen perfectamente orquestados para ir en contra de los valores y principios del Evangelio. ¿Me queréis decir si algún partido, Comisiones Obreras, PSOE, PP, el que queráis, qué han hecho por el hombre que no haya sido hablar y hablar y hablar? Algunos barricadas, huelgas en favor del hombre. Pero ¿y la Iglesia? ¿Qué ha hecho la Iglesia por el hombre? Pues nada más que hay que mirar un poco y vemos los cientos de miles, de religiosos, religiosas, cristianos, que están dando su vida por el problema humano. No es demagogia, queridos hermanos, no es la demagogia de la política, mucho hablar y poco hacer, es una realidad que la Iglesia está empeñada en el problema humano. Decimos nombres: Cáritas, la Orden de San Juan de Dios y tantas instituciones que están pendientes del problema humano. Tal vez se aprovechen esos partidos o esas instituciones, se aprovechen de eso que nos mandó el Señor, que no se entere tu mano izquierda lo que hace tu derecha. ¿Y por qué hemos estado así callados? A lo mejor por eso la gente no se entera que estamos en este mundo y para este mundo. Pero según las circunstancias en las que vivimos, ya va siendo hora de que la mano derecha se entere de lo que hace la izquierda, para que tanto la derecha como la izquierda se dé cuenta de lo que está haciendo la Iglesia. Ha llegado el momento de que, como dice Benedicto XVI en la Porta Fidei, ha llegado el momento en que demostremos nuestra fe con la palabra y con el testimonio. Y la Iglesia está dando un testimonio de abnegación en favor del hombre. Esto no es vivir de espaldas al mundo, que ciertamente es una tentación que en algunos sectores eclesiásticos puede darse,
pero no es el común denominador de la Iglesia. La otra tentación que también puede darse es usar los esquemas religiosos de poder teocrático para ofuscar al hombre y refugiarnos en ese poder teocrático para no dar un palo al agua. Pero no es este el común denominador, aunque algunos hay, pero no por algunos. Vamos a juzgar la economía de la Iglesia. Tenemos que vivir nuestra fe como una práctica. La fe es un hecho de vida. La fe no es algo para mí en lo que yo me muevo internamente en la presencia de Dios. La fe es, como decíamos el domingo pasado, es un don y es una tarea. Por tanto, es un compromiso. La fe es don de Dios, pero yo tengo que comprometerme en el mundo para que esa fe se vea. Y ese es el compromiso histórico que Jesús tiene a hacer. En eso consiste la conversión. Ese es el bautismo de conversión que nos habla hoy el Evangelio de San Lucas. Un bautismo que no es para el culto, como podía ser el de Juan el Bautista, para mantenerse en el culto o para mantener algunas costumbres de Israel. El bautismo de Jesús, el bautismo que propone Jesús, es un bautismo para la conversión en el perdón de los pecados. Y siempre que digamos la palabra pecado, pongámosle al lado sufrimiento. El bautismo de Jesús es para quitar o aliviar el sufrimiento de este mundo. Y en eso consiste la conversión. Es, por tanto, un compromiso histórico. Los cristianos tenemos que estar tan comprometidos en la historia como estuvo Jesús. Y esa es la praxis de la fe. De lo que se trata es de encontrar el modo de vida que consideremos más justo y razonable para mantenernos en los valores del Evangelio, como nos ha dicho la segunda lectura. La sensibilidad para apreciar los valores. Y en esta apreciación de los valores es donde cada uno tiene que tomar una determinación en su manera de vivir según los valores cristianos. Ya decíamos el domingo pasado, porque el Adviento es continuación en cada domingo, que han sido los valores cristianos, la filosofía cristiana, la que ha producido notables cambios de vida en la historia de los hombres, para aliviar el sufrimiento de los hombres. Los valores cristianos han estado fundando y secundando todas las constituciones europeas. Pero tengamos en cuenta que también hoy la falta de estos valores cristianos son las que están produciendo cambios sociales, están produciendo aberraciones en las relaciones humanas que no podemos calificar de otra manera que de una auténtica decrepitud del hombre. Basta echar una ojeada por nuestro mundo moderno para comprender el alcance de esta ausencia de valores. Por eso el tiempo de Adviento no es un tiempo pasivo para ver si llega la salvación de Dios. La palabra de Dios ya ha llegado. Está en medio de nosotros, se encarnó de una vez para siempre y corresponde a cada uno de nosotros escucharla y encuadrarla en nuestra vida. Y la palabra de Dios se ha encarnado, como ha dicho la primera lectura y el propio Evangelio, para que con nuestro sistema de valores, los valores propios del Evangelio, abajemos las montañas y subamos los valles, enderecemos lo torcido. Nos ha dicho la primera lectura y el Evangelio. Es decir, solucionemos la vida de los hombres, hagamos más fácil la vida en este mundo. Esa es la escala de valores que promueve el Evangelio. Hacerle un mundo más fácil a cualquier persona. Eso es abajar las montañas y subir los valles. Cada uno debe escuchar esta palabra encarnada para solucionar el problema de la gente que tiene a su alrededor, hacerle la vida más fácil, para que esta palabra
tenga una forma humana, esté encarnada en la historia. Que por eso Jesús se ha hecho carne, para que veamos con nuestros propios ojos la forma de entender el mundo de Jesús y apropiemos nosotros. Esa es la filosofía cristiana. Y este es nuestro bautismo de conversión, al que hoy nos llama la palabra de Dios. Ver cómo podemos hacer que la palabra nos afecte, para que, afectándonos a nosotros, para que, estremeciéndonos a nosotros, nos cambie interiormente y cambie nuestro entorno con nuestra presencia, afecte a nuestro entorno y lo cambie para hacer una sociedad más llana. A eso es a lo que llamamos conversión. Y este hacer el mundo más llano, más fácil para todos, se nos propone desde la escala de valores del Evangelio. La palabra de Dios encarna unos valores. ¿Os habéis planteado alguna vez cuáles son estos valores de la palabra de Dios? ¿O vivimos en un mundo desencarnado y de espalda a la realidad para vivir una religión que, como ya ciertamente nos han acusado, sea opio del pueblo? Es nuestra responsabilidad vivir la conversión de cara al hombre para poder solucionar el problema humano. Creo en un solo Dios.